Fíjense, aquí tenemos un esquema de dos tipos de columnas, ¿no? La columna de capuchas y la columna perforada, de platos perforados. ¿Ok? Cuando, cuando hablamos de caída de presión, básicamente nos estamos refiriendo a la pérdida de presión que sufre el gas, que pasa a través de estas etapas. El gas, que viene de la parte inferior, debe pasar por esas etapas, y cuando eso ocurre, su presión se va a reducir. Puede que se reduzca poco, y se puede reducir tan poco que usted puede asumir que no se redujo nada y que por lo tanto la presión es la misma. Correcto, no hay problema. Pero decir que no va a haber pérdida de presión, eso es incorrecto, ¿no? Otra cosa es que usted considere que es muy poca la pérdida de presión y por lo tanto para hacer un cálculo más sencillo puede asumir presión constante, genial. Pero los gases pierden presión, ¿ya? Ahora, ¿a qué se debe esa pérdida de presión? Bueno, básicamente hay dos factores que influyen en la pérdida de presión. El primero es los elementos que originan el burbujeo, o sea, los componentes mecánicos. Ese es el primero. Es la fricción que genera el gas cuando pasa por estos elementos mecánicos. Desde ya sean capuchas, válvulas o inclusive perforaciones, ¿no? Porque usted podrá decir, bueno, pero si el plato está perforado no hay ningún elemento. No, la perforación misma es un elemento. Y esa perforación origina pérdida de carga en el gas. Vamos a llamarle H sub F a esa pérdida de carga del gas. ¿Okay? Usted sabe que la pérdida de presión la podemos expresar también en altura hidrostática, ¿no? Ese mecánica de fluidos seguramente ustedes han visto, ¿no? La pérdida de presión se puede expresar en distancia. Por ejemplo, cuando usted dice la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Milímetros, esa es una distancia, es una altura. Usted está expresando la presión en términos de altura del nivel del líquido. Entonces también se puede expresar así. Por eso es que se usa esa variable h, ¿no? Que es altura. ¿Ok? Entonces, ese es el primer factor, la fricción con los elementos. ¿Y cuál es el otro factor que influye? El líquido que está encima del plato. Cuando el gas pasa, pasa obviamente por los elementos, sale de los elementos, sale de la capucha, sale del orificio del plato perforado, pero ahora tiene que burbujear en el líquido, porque hay un líquido que está encima, ¿verdad? Entonces, ese líquido origina también fricción sobre el gas. Por lo tanto, tenemos ahí una pérdida de carga como consecuencia de la fricción del líquido, que vamos a llamar H sub L. Cuando usted suma ambas fricciones, ahí va a tener usted la pérdida de presión que sufre el gas en esa etapa. Ahora, muchas veces uno asume, al menos con un cálculo inicial, asume que esa pérdida de presión que se calcula, ¿no?, en ese plato es igual en los demás platos. Esa idea no está tan mal, ¿okay? No es incorrecta. Como aproximación está bien, porque ahí lo que usted está asumiendo que es que las condiciones son las mismas en todos los platos. Eso no es del todo cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que el líquido que está pasando, y al igual que el gas que pasa por cada plato, a medida que pasa por cada plato, cambia su composición química, porque se está produciendo un proceso de separación, de purificación. Y si cambia la composición química, pues cambian el valor de las propiedades, como la densidad, la viscosidad. Y si bien es cierto, ese cambio puede ser muy pequeño, correcto, pero es un cambio. Y si cambian las propiedades, cambian también entonces estas fricciones que ocurre con el líquido. Tal vez no con los elementos mecánicos, porque eso sí usted puede asumir que son los mismos en todos los platos, ¿no? Aunque también hay un efecto de las propiedades de los fluidos en este término, en este componente. Pero bueno, usted podría asumir que es igual, pero al menos aquí no. Esto sí va a cambiar. Pero ese cambio también puede ser tan pequeño que usted simplemente puede decir, bueno, pero no es mucho. Por lo tanto,
usted podría determinar la pérdida de presión en un plato y eso lo podría asumir que es igual en todos los platos. Es decir, usted está asumiendo que la pérdida de presión es igual en cada plato. Y al ser igual en cada plato, entonces la pérdida de presión en toda la columna es constante. Es decir, que la presión va reduciéndose de manera constante. Si usted lo graficase, tendría una recta, ¿no? En la parte inferior la presión es alta, en la parte superior la presión es baja, y la presión en los puntos intermedios, o sea, en los platos intermedios, bueno, se van a encontrar sobre una recta, sobre una línea. Eso es cuando la pérdida de presión es constante, ¿no? Lo cual, repito, no es una mala idea, un mal procedimiento, al menos al inicio, Ahora, ¿cómo se calculan estas pérdidas de presión? Bueno, en los elementos, pues mucho va a depender pues del tipo de elementos, y ahí entra mucho el fabricante, y mucha información que a veces simplemente no es tan sencilla de conseguir, es un poco complicado. En el otro, en cuanto a la pérdida de presión en el líquido, eso sí, al no depender del elemento, es algo que uno sí puede más o menos determinar cómo es. Y es así, esta pérdida de presión en el líquido tiene tres componentes, y son los siguientes. ¿Ya? Imagine que el líquido está burbujeando, ¿ok? Ya sea desde la base o ya sea desde los orificios de esta capucha. Bien, sale el gas, y ese gas tiene que vencer el peso del líquido que está encima de él, ¿correcto? Este peso está dado por esta altura del líquido. Ahora, uno cuando observa aquí va a decir que la altura no es constante. La altura cambia o va reduciéndose, ¿sí? Entonces, a ver un segundito. Entonces, fíjense aquí. La primera parte o la primera capa de líquido que tiene que vencer el gas está dado por esta altura. Y esta altura es la altura del líquido que está hasta la altura del derramadero. Este es el derramadero. Es una placa plana que tiene cierta altura y por ahí el líquido empieza a descender, ¿verdad? Aquí también está el derramadero. Entonces, hasta esta altura tenemos una primera capa de líquido que el gas tiene que vencer. En el caso de un plato de orificios, pues esa altura estará desde la base, donde está el orificio, hasta justamente esto. Por lo tanto, esta altura va a ser igual a la altura del derramadero. Bueno, en cambio aquí no, porque aquí el gas no es que sale de la base, sino sale de los orificios que están aquí en la cápsula. Y estos orificios se encuentran un poco más hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, si suponemos que el orificio se ubica aquí y el gas empieza a salir por este lado, entonces tengo esta distancia desde la altura donde sale el gas hasta la altura del derramadero. Entonces esta altura del líquido no es igual. O sea, en el caso de los platos de capuchas, uno no puede pensar que esta altura necesariamente es igual a la altura del derramadero. No es así. En el plato de orificios, ahí sí. Entonces, esa es la primera columna de líquido que tiene que vencer el gas. La otra columna, la que sigue, es aquella que corresponde desde la altura del derramadero, en ambos casos, hasta la altura del líquido que forma la cresta del líquido que desciende por el derramadero. Cuando el líquido desciende por el derramadero, no es que aquí hay una pequeña película y por ahí está derramándose, no, se forma una cresta, una altura, un colchón de líquido por encima de este derramadero, y es por ahí donde está descendiendo. Esta altura de líquido hay que sumarla, ya sea aquí y aquí también, ¿no? Aquí ven, aquí tengo una cresta producto de el líquido que desciende por el derramadero. Entonces a esto le llamamos H sub O W, ¿no? Esto del inglés, ¿no? W wave de derramadero. Entonces tenemos esta otra altura de líquido. Y la otra vendría a ser esta parte de aquí.
Pero aquí hay un problema. Conceptualmente, el líquido no forma una superficie horizontal sobre el plato, ¿no? Conceptualmente se espera que cerca al vertedero esta altura sea mayor que aquí, ¿no? Igual acá, ¿ve? Cerca al vertedero esta altura es mayor. Eso es lo que se espera. Por lo tanto, aquí tenemos una altura variable, ¿no? Por aquí la altura es mayor que aquí. Así que lo que se hace es se toma un valor medio, una altura media. Este es el gradiente del líquido que decimos. Entonces tomamos la altura media de ese gradiente, como un valor aproximado. Recuerden que este gradiente, no piense usted que el líquido va a formar así un gradiente limpio, no, lo que se forma es toda una turbulencia, como usted ha visto en los videos anteriores, ¿no? Por eso que muchas veces este gradiente a veces hasta es tan pequeño que simplemente lo podemos despreciar, ¿correcto? Y esto se da más cuando tenemos pues, platos grandes, ¿no? O sea, diámetros de columna muy grandes, donde bueno, tal vez ahí sí se podría formar cierto gradiente, pero aún así esta altura es muy pequeña, ¿ya? Así que muchas veces fácilmente uno lo puede simplemente eliminar o darle un valor de seguridad, ¿no? Para considerarlo y no complicarse tanto en querer calcular esto, porque no es una cuestión tan sencilla el poder estimar esto, porque este movimiento del líquido en la superficie es muy pues irregular, ¿no? Pero conceptualmente existe ahí un gradiente. Entonces la fricción o mejor dicho, la pérdida de presión producto de la fricción con el líquido, la pérdida de presión del gas, se debe básicamente a estos tres niveles que hay del líquido que tiene que soportar el gas cuando burbujea. El diámetro también se puede estimar más o menos, esto también lo vamos a ver. O por simple tablas, uno puede decir, bueno, para tal flujo el diámetro recomendado es este, ya también. La caída de presión ya sabemos que se puede calcular de esta manera. Eso también al final son estimaciones, tampoco no es algo, no es que esta fórmula se aplica para cualquier plato, no, mucho depende del tipo de plato. Inclusive a veces hay fabricantes que venden sus platos y dicen, bueno, la pérdida de presión es este y punto, ¿no? Y listo, uno simplemente aplica eso. Entonces, lo otro, además de la pérdida de presión que hay que tener presente, es la separación entre plato y plato. La separación entre plato y plato también suele ser un parámetro que se recomienda, ¿no? Si la columna tiene tal diámetro, entonces se recomienda que la separación sea tal. O en términos generales se recomienda que la separación sea tal. ¿Ok? Sin embargo, se debe tener presente lo siguiente, que la separación entre plato y plato siempre, por una cuestión evidente, siempre debe ser mayor a la altura del líquido en el vertedero. Este es el vertedero. En el vertedero, que es el que provee de líquido al plato, hay líquido almacenado que forma un sello para que el gas no pueda hacer cortocircuito. Este líquido que está almacenado en el vertedero tiene una altura mayor a la altura del nivel del líquido en el plato. No es igual, siempre es mayor, ¿correcto? Entonces, la separación entre plato y plato evidentemente tiene que ser mayor a esta altura, pues, ¿no? ¿Qué tan mayor? Bueno, puede ser el doble de esta altura, puede ser el triple, o un valor que usted considere apropiado. Pero si esta altura, vamos a suponer, fuese de 20 centímetros, ¿no? Vamos a ver que de alguna manera usted calcula esto y le sale 20 centímetros, pues no vas a poner una separación de plato y plato de 25 centímetros, bueno, por más que sea mayor, ni de 30, ¿no? Por lo menos si este salió 20, mínimo serán 40 pues de separación, mínimo, de ahí tal vez un poquito más. Correcto. Entonces la separación entre plato y plato en cierta forma está determinado por la altura del líquido en el vertedero. Ahora, ¿cómo se podrá calcular esta altura del líquido en el vertedero? También se puede hacer una aproximación de más o menos cuánto sería eso. Y no es muy complicado, porque fíjense, a ver, se entiende partiendo de la base del plato, ¿no? A ver, ¿qué altura vamos a tener aquí? Pues es obvio
que esta es una suma de alturas, donde la primera altura corresponde justamente a la altura del derramadero. Bueno, el derramadero lo que hace es un colchón de líquido, pues es evidente que ese colchón de líquido incluye también a este. Por lo tanto, esta primera altura debe ser igual a la altura del derramadero. Correcto, igual acá, ¿no? A la altura del derramadero. Luego, aquí tengo una cresta encima del derramadero. Entonces es evidente que esta altura también está aquí, pues, ¿no? No tendría por qué no estar. Entonces aquí tengo la altura de la cresta sobre el derramadero. Muy bien. Luego, sé que el líquido en el plato tiene un gradiente que puede ser muy pequeño. Bueno, entonces tengo la altura de ese gradiente. No el promedio, obviamente, ¿no? Sino el valor máximo de ese gradiente, que repito, es un valor muy pequeño, pero ya tengo esta altura. Hasta ahí, esta altura vendría a ser la máxima altura en el plato, que se supone debe ser igual en el vertedero. Debería ser igual. Ahora bien, hay una altura adicional aquí que es equivalente a la pérdida de carga que sufre el líquido cuando pasa por el vertedero. ¿Qué significa eso? El líquido, cuando llega del plato superior y llega aquí al vertedero y se almacena, pues no es que queda estático, pues no, este líquido va a descender y va a entrar hacia el plato, ¿correcto? Ya, muy bien. Usted sabe, habíamos hablado en la clase pasada, que el vertedero tiene una configuración tal que hace que el líquido llegue siempre al fondo y luego de ahí pueda salir, para de esa manera evitar que el gas haga cortocircuito. Entonces, este es como una especie de un conducto, como si fuera un tubo. El líquido tiene que pasar por este estrecho, por esta zona pequeña, por esta estrangulación, no es estrangulación, pero esta área pequeña. Tiene que pasar por aquí para entrar al plato, al área activa. Cuando el líquido pasa por esta contracción, esta reducción de área, pierde presión. Todo líquido que pasa por una contracción, en realidad todo fluido que pasa por una contracción, pierde presión. Entonces aquí el líquido va a perder presión, claro que sí. Esa presión que pierde es igual a una pequeña altura que se encuentra aquí, o es equivalente si quieres. Esta altura desde este punto hacia acá arriba es equivalente a la presión. Mientras más presión pierda acá, más alto va a ser esta altura amarilla que estoy marcando. Ahora, en realidad el líquido pierde presión, pero en dos puntos. Uno es aquí, justo por debajo de esta placa que corresponde al vertedero, porque esto forma una especie de contracción, ¿no? Lo restringe el acceso y obliga a que pase por esta garganta. Aquí también, ¿ve? Lo obliga a que pase por esta garganta. Ahora, hay platos, como el que ven aquí, el de la izquierda, que no tienen esta placa que parece igual que este derramadero que está acá. Aquí también hay una placa, pero en la entrada al plato. Este de aquí sí lo tiene, miren, ¿ven? Aquí hay esta placa que ven acá, pero él no lo tiene. Bueno, cuando no hay esa placa, pues simplemente la única pérdida de presión se debe a esta región. Pero cuando tienes esta placa, tienes dos pérdidas de presión. Uno aquí y el otro aquí, por el hecho de chocar contra esta placa, subir y recién entrar al área activa. Acá tienes dos puntos de pérdida de presión que tendrías que estimarlo, o al menos tener una idea de cuánto crees que vale. Esa suma de la pérdida de presión del líquido que pasa por el vertedero e ingresa al área activa está representado por esto. Muy bien. Y esta altura que está aquí, este nivel de líquido que está acá es equivalente a la pérdida de presión. En realidad, si somos estrictos, es equivalente a la pérdida de presión del plato superior. Pero hace un momento les mencionaba que uno puede asumir que todos los platos pierden la misma presión.
Entonces, si todos los platos pierden la misma presión, la presión que pierde él es igual a la presión que pierde él. Por lo tanto, esta caída esta altura del líquido que está acá es equivalente a la pérdida de presión de este plato. Entonces, la presión que pierde el gas cuando pasa por este plato se ve reflejada en esta altura del líquido que está acá. Son equivalentes. Si pierde bastante presión el gas, este nivel va a aumentar más. Si pierde poca presión, este nivel no va a ser tan grande. Pero siempre el nivel aquí en el vertedero va a ser mayor que en el nivel del plato, ¿no? Por estos dos términos que están acá. Por esto, por la pérdida de presión aquí. Esta es la pérdida de presión del líquido y esta es la pérdida de presión del gas en el plato. Entonces, si usted quiere tener una estimación, porque al solo son estimaciones, de cuál sería la altura del líquido en el vertedero, primero tienes que calcular la pérdida de presión del gas en el plato, o sea este. Y con ello ya puedes tener una idea de esta altura. Y con esta altura ya puedes tener una idea del espacio o de la separación entre plato y plato. ¿Te das cuenta? Ahora, por supuesto que si aquí te sale, pues, vamos a suponer que haciendo todos estos cálculos, te sale una altura de 15,8 centímetros, pues tú no vas a decir, bueno, lo duplico y va a ser 31,6 centímetros. O sea, no vas a hacer eso, pues, ¿no? Tienes que ponerle valores redondos, ¿no? Ya, pues será pues 40, pues.